Hola, hola, te doy la bienvenida a Mis Manos en Voz. Soy Vicky Belaustegui y este es un podcast de Caballo Alado. Un programa donde busco a partir de la palabra y la reflexión tender puentes entre el cielo y la tierra, entre la espiritualidad y la vida cotidiana. Un espacio para conectarnos entre almas, donde mis manos se convierten en voz. Hola, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bueno, dependiendo dónde sea, cuándo sea el momento en el que estás escuchando este episodio número 28 de Mis Manos en Voz. Muy contenta de poder estar de vuelta porque la semana pasada no pude. Ahora te voy a contar un poco de qué vino. Pero bueno, te agradezco estar del otro lado y estar presente como entidad energética, no sé cómo explicarlo, porque yo, aunque no estuviera la semana pasada, que no pude encontrar el momento, ya voy a comentar qué fue lo que me pasó, todo el tiempo estoy pensando como en un alguien que son todos ustedes, que están del otro lado. Y entonces estamos juntos, como esa sensación de, bueno, estamos compartiendo una parte del camino, y aunque no nos conozcamos personalmente, estamos como, así lo siento, ¿no? Como compartiéndonos en el camino de evolución de conciencia, de despertar. Así que me sentí en deuda, pero sentí una charla interna como energética, bueno, quiero charlar, no estoy encontrando el momento y tal, pero quiero que sepas que ahí se va creando, por lo menos de mi lado, como este lazo de cierta fluidez, ¿no? De entrar en un contacto como realmente energético, como de otro plano, ¿no? Con sentirnos que de este lado hay un emisor, del otro lado hay un receptor, y esto sin dudar vuelve, ¿no? Yo me convierto en receptora y vos de emisor o de emisora en distintos momentos, ¿no? Así que te agradezco un montón estar ahí del otro lado, darme esta oportunidad de explorarme en esta aventura que me es, por momentos me pone como en, siquiera poner aprieto sería demasiado la palabra, pero me pone como en cierto rincón, pero a la vez me gusta tanto que es eso cuando vos estás buscando como el momento, pero no porque tengo que sacarme esto de encima, sino porque quiero sentarme a charlar. Bueno, así que gracias a los mensajes tan amorosos que recibo siempre, me hacen muy bien, me ayudan, son como un combustible, ¿no? Como un influjo energético que me ayuda como a potenciar o a seguir adelante. Y esto lo hago con la intención de compartir mi camino como un ser común y corriente que empezó a darse cuenta que la vida iba por otro lado. Y entonces como me es easy going, me es más fácil, me es la menor resistencia a hablar, pensar, hablar y reflexionar, lo pongo en comunidad. Entonces, de esta manera estoy poniendo mis dones, mis talentos, de lo que me sale natural, al servicio del quien le sirva, que a mí me sirve hacerlo. Entonces, seguramente eso genere impacto en algún otro, ¿no? Porque así funciona. Lo que te hace bien realmente a vos, hace bien al resto. Por eso es que el despertar en realidad es lo único que tenemos que hacer, el despertar individual, ¿no? En estar bien con nosotros mismos todo el tiempo, porque no hay un punto de llegada en el estoy bien conmigo misma, sino todo el tiempo es en evolución. Así que bueno, gracias por todo eso y te animo a darle me gusta acá, a hacer comentarios, a enviarme el mail, lo que vos tengas ganas para ir compartiéndonos en el proceso. Quiero contarte qué me pasó esta semana. Bueno, yo normalmente grabo los podcasts el día jueves
Y el día jueves no me fue posible porque, bueno, me fui a Azul en familia, estamos en la época de las vacaciones de invierno, en julio del 2024, y entonces con familia y todo me fue difícil, fue momentos de encuentro donde somos muchos hermanos, nos íbamos encontrando, no encontraba el momento, entre tanto encuentro, no encontraba el momento de hacer un hueco para poder estar tranquila y hacer este episodio. Y el día siguiente, cuando dije, bueno, lo hago un día después, con un día de demora, no pasa nada, para mí, o sea, no pasa nada para nadie, ¿no? Pero yo me ponía nerviosa en un momento que no podía hacer el podcast y después, que esto creo que te lo comparto por si te sirve para cuando uno se pone una meta y no, por alguna razón no va llegando, no podés, y hay que modificarla. Y cuánta resistencia hay, que no, yo tengo que hacer esto en este momento, y vamos y por ahí movemos demasiadas cosas o forzamos un poco, cuando en realidad, bueno, yo me dije, bueno, a ver, ¿qué pasa si no puedo hacer el podcast el viernes o el jueves? No pasa nada. O sea, no pasa nada, no me estoy fallando a mí, digamos, no pasa nada. Ahí es donde está como el fluir, ¿no? En este momento no está saliendo, no estoy encontrando el momento, hay otras cosas que emergen. Listo, lo haré más adelante, o sea, ¿cuál es el problema? Pero todo esto me lo decía a mí, y ese quitarte la presión, porque es lo más importante, porque te quitas la presión y listo, todo se relaja, y lo que pasó fue buenísimo, porque yo pensaba hacer el viernes, que íbamos a estar en el campo, más tranquilas, en el campo, o sea, no tan cerca de la ciudad, y con unas heladas tremendas, entonces ibas a tener disponible para estar adentro y poder grabar el podcast. Pues no, el viernes me enfermé mal, el viernes a la tardecita empecé a sentirme mal, mareada, muy, muy incómoda, con algo de náuseas, no sabía, mucho frío, bueno, no sabía qué me pasaba, pensaba que eran los dolores de cabeza. Bueno, a la noche esa pasé una noche pésimo, vomité, que hace años que no me pasaba. Bueno, estuve muy mal esa noche, y cuando me levanto, bueno, había otros que les había pasado lo mismo, mis sobrinitas más chiquitas, mi hermano, bueno, varios, ¿no? Que estaban como en la misma circunstancia. Y todo eso me duró, el sábado estuve todo el día, vino toda mi familia y yo me quedé en la cama, pero tapada realmente hasta la cabeza, y lo único que me interesaba era en ese momento hacer una pausa para darle al cuerpo lo que necesite, lo que me estaba pidiendo, que era descansar, porque me dolía todo, me dolían los huesos, las articulaciones, me dolía mucho todo el cuerpo. Y no sabía lo que me pasaba, y yo creía que era algo mío, que era solo a mí, ¿no? Entonces enseguida se disparan todos esos pensamientos: ¿qué me pasa? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué se disparó? ¿Qué está en tensión? Bueno, ¿no? Que ya lo he comentado en algún otro podcast, sobre todo el que hablé del dolor de cabeza. Pero dije, a ver, haz esta experiencia de entregarte, a ver, dale el mando al cuerpo. Y bueno, el cuerpo solo fue haciendo su trabajo. El domingo me levanté muy bien, pero con mucha vitalidad, mucha luminosidad, ganas de moverme. Y ahí me empiezo a enterar que había un montón de otros que habían caído también. Bueno, para hacerla corta, recién hoy es martes, miércoles, me siento casi bien, y estuve 3 días sin comer prácticamente, porque el cuerpo no me lo pedía. Y rompiendo un montón de todas estas inercias que no tenés que comer, tantos días sin comer no puedes estar. Sí que puedes estar, el cuerpo se acomoda a lo que necesita. Es como me decía, no comida, no comida, no comida, que estamos trabajando, exorcizando no sé qué. Bueno, un virus, nos contagiamos todos, somos, no sé, como de 15 personas, 13, estuvimos con todos estos síntomas, o sea que fue muy desparramado en todo el grupo que estuvimos juntos, pero fue para mí muy, muy bueno, porque lo que justamente quería hablarte hoy de que sanar, de sanación, y de toda esta idea de sanar, que parece una palabra como pretenciosa o como imposible.
o también como un divague, ¿no? Porque sanar como es algo, un ideal, como algo que está en otro plano. Bueno, entonces me ha pasado incluso que a mí en mi propio proceso algunas personas me han dicho, no, pero ¿y por qué no otra cosa? Porque sanar es como muy fuerte, desde la medicina no lo cree, no lo considera así, les parece que... Bueno, entonces creo que está bueno plantearnos un debate un poco más profundo y una reflexión, ¿no? Y poder conversar un poco más sobre esto de qué es sanar. Y un punto que para mí es el clave y donde el que quiero como centrar un poco todo es cuál es nuestro rol en un proceso de sanación. ¿Qué es la sanación? Y después cuál es nuestro rol. Porque hasta ahora estamos inmersos en una cultura donde la sanación viene de afuera. Y sin ir a sanar, voy a empezar primero por lo más común o a lo que estamos más acostumbrados, que es a esto de curar, ¿no? Curar una herida, curar una enfermedad, curar. Curar pareciera que es lo que hace la medicina tradicional, ¿no? La medicina alopática, cura. Todo esto lo que estoy tratando de poner blanco sobre negro en las creencias que tenemos, ¿no? Que para curarte necesitas algo de afuera que te asista, ¿no? Te restaure el equilibrio, te sane o te reacomode lo que está desacomodado. Y sanar es un concepto que está como más en la nebulosa, como una cosa más abstracta. Bueno, yo lo quiero bajar a la tierra completamente porque si vamos a considerarnos seres humanos espirituales, necesitamos ampliar nuestra mirada de lo que es sanar o curar, de lo que es la enfermedad, de lo que es el síntoma. Entonces nosotros tenemos un problema con los síntomas y con la enfermedad. Hay una carga negativa, de hay algo que está mal y hay que arreglarlo. Y eso para mí es un concepto viejo, porque la vida es movimiento todo el tiempo, y en la medida que vos vas evolucionando y vas subiendo como en la espiral, vas desarreglando, entre comillas, todo el tiempo. Ya he hablado en otras veces de esto del equilibrio dinámico. Todo el tiempo te vas desarreglando. Y entonces la manifestación de un síntoma es mostrarte lo que en este nuevo punto que vos estás de evolución que estás buscando, está necesitando un nuevo punto de equilibrio, o un nuevo arreglo, una nueva forma, ¿no? Una nueva compaginación de las cosas, de las creencias, de las emociones. Bueno, entonces para mí el síntoma o la enfermedad, es más, emergen, esta es una experiencia, una idea que tengo desde mi propia experiencia. El síntoma y la enfermedad emerge en el momento propicio a nivel de la conciencia. Quiero decir, se manifiestan en la vida, se muestran en tu vida cuando ya estás listo para ajustar esa desarmonía energética. Y repito, desarmonías energéticas tenemos todo el tiempo. Cuando se manifiesta un síntoma es que ya estás capacitado para poder dar el paso hacia el siguiente nivel. Si no das el paso al siguiente nivel, volvés a la cola como en el juego de la oca y volvés a transitar por esa misma espiral. Pero si vos das el paso, quiere decir, tomás la información, ya lo vamos a ir viendo en varios planos, para poder evolucionar y crecer en conciencia, entonces esa misma situación se resuelve. Entonces el síntoma se manifiesta como indicación de que ya estás listo. Para mí eso tan distinto a el concepto tan pasivo que tenemos de hecho paciente, de ser paciente de un médico que me dice lo que tengo que hacer y que entonces yo estoy como abajo, ¿no? No es que estoy listo, no, para nada estoy listo, necesito algo de afuera que me dé las herramientas para estar listo. Entonces, eso en primer lugar, me gustaría invitarnos a ponernos como en un nivel
más alto a nivel de la creencia, ¿no? De cómo qué considero de mí y de mi entorno y mi circunstancia cuando tengo un síntoma o estoy enfermo. Considero que estoy en falta o que estoy en sobra, o que estoy en falta o que estoy dando un salto. Cuando vos estás enfermo, ¿cómo lo sentís a nivel mental, a nivel de idea? ¿Cuál es la idea que tenés de vos? ¿Te penalizás? ¿Te preocupás porque hay algo que no funciona? Bueno, todo eso son ideas que para mí hay que revisar, porque en mi experiencia la enfermedad emergió cuando yo estaba a punto caramelo para dar un salto de conciencia. Ergo, la enfermedad fue un gran trampolín, el síntoma fue un gran trampolín, ¿cómo empecé a trabajar, a entender lo que era sanar? Y te cuento básicamente muy corto, pero cómo empecé yo a vincularme con la enfermedad, que para mí antes de enfermarme con el cáncer, la enfermedad, nada, era un bajón, la enfermedad era, te enfermaste. Nunca tenía una enfermedad de tipo respiratoria, ni caía en cama con gripe, no tenía ni el permiso para que mi cuerpo se detuviera. Yo andaba como ratón en jaula, andando, tipo las pilas Duracell de las propagandas. Entonces no había permiso para que el cuerpo dijera una pausa. No, porque para mí no estaba ni en el plano, en mi horizonte, la enfermedad, porque me parecía lo menos el síntoma. Entonces, no estaba en mi pero acá está interesante, porque no tener síntoma no significa que estás en equilibrio, por favor, si no yo no hubiera hecho semejante síntoma después, ¿no? Entonces, no significa que no estás en equilibrio, significa que no está dentro de tu horizonte, porque el manifestar el síntoma de una desarmonía o de un desequilibrio de vibración es parte del proceso de estar vivo. O sea, la enfermedad es parte del proceso de estar vivo. Y entonces es natural que te enfermes y te sanes. Es natural. Así lo siento yo, ¿no? Entonces, porque el cuerpo está todo el tiempo. De hecho, el organismo, cuando estudias biología, ¿entendés? Que el organismo está todo el tiempo preparado para restaurar el equilibrio. La homeostasis que se hace tu cuerpo todo el tiempo es justamente restaurar el equilibrio que se perdió en distintas circunstancias del día. Entonces, todo el tiempo estamos entre el desequilibrio y el equilibrio. O sea que pretender desde la mente que el que no tiene un síntoma está en equilibrio es ignorancia. Entonces, en la medida en que nos vamos abriendo y permitimos y entendemos cómo es este juego o este funcionamiento energético, que simplemente es energía, que funciona todo el tiempo en fricción y va generando cambios y modificaciones nuevas y nuevos puntos de equilibrio, y nuevas modificaciones y nuevos puntos de equilibrio, y nuevas modificaciones, y así sucesivamente, y con cada una de estas saltitos que vamos dando, cada uno de estos escalones en la escalera de ascensión, vamos expandiendo la conciencia, que quiere decir para mí comprender la divinidad en la vida material. Eso es para mí expandir la conciencia. Comprender no me refiero a intelectualmente, a entender intelectualmente, sino comprender con todos los instrumentos que tenemos, ¿no? Como asir la divinidad en tu ser, en tu cuerpo. Bueno, a medida que yo, volviendo a cómo me contacto un poco con esta idea de qué es sanar, y me animo a empezar a plantear otra cosa desde mi discurso y hablar de sanación, que en el mundo del trabajo con los caballos era como, bueno, medio para los que están medio piruchos hablan de sanación porque es incomprobable. No. Yo te puedo decir, y por propia experiencia, que a medida que vamos mirando la vida con ojos en todos los niveles, en todas las dimensiones, podemos comprender que hay muchísimos niveles de curación, entre comillas. Y entonces, si vos estás trabajando en un nivel álmico o en un nivel dimensional de la mente superior o del alma, la sanación se produce en ese nivel. No sana el alma, sana todo tu instrumento que accede a expresar o a interpretar el alma, ¿no? Los anhelos del alma. Entonces,
la sanación, vas animándote ahí a que curar es una palabra que queda muy sesgada al plano físico, ¿no? Entonces yo me fui entrando en esto de la sanación a medida que iba entendiendo mi propio proceso. Yo tenía un síntoma de cáncer. Antes de empezar con los síntomas, yo tenía una sensación tenía unos niveles de angustia muy altos, una inestabilidad emocional que para mí, que me costaba mucho conectar con las emociones, era insoportable. No sabía qué me pasaba, pero me estaba dando cuenta que se estaba gestando algo que tenía que ver con una enfermedad. Y entonces, como me pasó eso, dije, no, yo tengo que hacer algo y quiero ir a algún lado, algo que me ayude, alguien que me ayude a ir viendo qué es lo que me está pasando, porque yo sé que así me voy a enfermar. Bueno, y entonces empiezo, la primera cosa que hago voy a mi homeópata querida, amada Tita Cristaldo, que le mando un beso, y ahí empecé un proceso de entrar en otro mundo, ¿no? Pero mucho antes de enfermarme, como un año antes de enfermarme, o unos cuantos meses, no años, unos cuantos meses de enfermarme. Y entre la cantidad, y mientras yo hace años que hago yoga, o sea que el yoga siempre me acompañó, y empecé biodanza, que fue otra de las herramientas que me ayudaron muy profundamente a entrar en mi emocionalidad, en mi mundo sensible, y encontrarme con mucha información de mí, ¿no? Entonces, cuando empiezo a profundizar más en mí, con todas estas miradas alternativas, cae entre mis manos, elijo no sé por qué me lo fui a comprar a ese libro, entre la cantidad de libros que uno puede tomar al inicio del camino de despertar, La enfermedad como camino. Que yo creo que mamá en su momento, mamá también murió de cáncer, había muerto hace ya unos años, no sé cómo cayó en mis manos. Entonces yo me iba de Chascomús a Buenos Aires a la clase de biodanza y me iba unas horas antes, solo para poder sentarme en el bar a leer, a devorar el libro La enfermedad como camino, porque yo sentía que el libro me hablaba a mí, porque estaba entendiendo perfectamente lo que me estaba diciendo el autor, que la verdad es que no me acuerdo quién es el autor, pero sentía perfectamente, intuitivamente yo estaba sintiendo por dónde estaba yendo mi cuerpo y que iba a manifestar el síntoma. Entonces yo, cuando apareció el síntoma, con todo el tsunami que generó para mí y todo, en el fondo, yo ya estaba sabiendo que venía esto como camino para despertar. Entonces, una parte mía muy intuitiva ya estaba despierta ahí para decir, atajá esto que te viene y empezá a mirar, más allá de lo que los médicos te digan, empezá a mirar con otros ojos, ¿no? Este proceso. Yo no tenía ni una herramienta, ni un elemento, realmente estaba como muy novata en el mundo del trabajo personal, del desarrollo personal. Hacía mi práctica de yoga, o sea que con el cuerpo yo tenía bastante conexión, ¿no? Entonces podía como ir reconociendo el lenguaje de mi cuerpo. Y me acuerdo que cuando tengo el diagnóstico del melanoma, un cáncer de piel, que es un cáncer que no tiene tratamiento, salvo, ahora hay algunas cosas nuevas, pero en ese momento no había tratamiento salvo quirúrgico, sacar los tumores a medida que se van presentando, y cuando ya no hay oportunidad de sacar los tumores, la medicina tradicional te hace un paliativo, ahora se llama inmunoterapia o rayos, pero hacen algo que no está demasiado probado para el melanoma, todo es experimental todavía. Es uno de los cánceres que la medicina tradicional no ha encontrado todavía como darle en la tecla, ¿no? Entonces, bueno, más allá de todo lo que para mí generó, adentro mío había una cosa de vitalidad que se iba gestando a medida que el síntoma de putrefacción, para ponerlo en estas palabras fuertes, se estaba exteriorizando.
algo muy profundo internamente sentía que se estaba revitalizando. Era como una cosa que yo no le podía decir a nadie. O sea, aquí, ¿cómo le iba a decir a mi marido que estaban todos de duelo porque me iba a morir con este diagnóstico? Que yo sentía algo que empezaba a florecer. Era como una cosa contradictoria. Entonces, bueno, este fue el primer tramo de la enfermedad. Al final lo voy a terminar, me parece, este podcast contándote esta experiencia mía de la sanación para poder, si tengo tiempo, profundizar más con la idea. Pero porque creo que la experiencia de cómo yo fui encontrando te puede ser de utilidad para ir tomando tu rol real en cualquier proceso de enfermedad o de síntoma en el que vos estés viviendo. Y animarnos a escuchar nuestro ser interno, nuestro cuerpo intuitivo, empezar a confiar. Nadie nos enseña, lo tenés que ir descubriendo. Entonces yo iba notando que en mí, a medida que de hecho teníamos un grupo de WhatsApp, armé un grupo de WhatsApp con mis hermanas y mi papá, que yo le había puesto, el título le había puesto melanoma y una carita sonriente. Claro, eso, ya nombrar lo innombrable generaba un montón de terremotos en las personas, en los demás. Decían, ay, no digas acá la palabra. Bueno, a mí me parecía rarísimo todo eso, porque digo, pero bueno, yo necesito nombrarlo para poder saber qué es lo que tengo adelante, esquivarlo. No, era toda una cosa muy intuitiva que a mí me iba saliendo. Entonces, esta primera parte, bueno, fue un tsunami, me movilizó muchísimo y empecé a conectar con ese pulso de vida que frente a la aparente caos, ¿no? a lo que parecía como algo completamente tremendo, a mí internamente me generaba como un cosquilleo, no sé cómo explicarlo, como una cosa de, bueno, acá está pasando algo, sin etiqueta, sin etiqueta de algo bueno o algo malo, acá está pasando algo. Y eso me generaba una motivación vital que ahora yo le puedo poner palabras, pero en ese momento no entendía y me sentía culpable de sentirme, una parte de mí se sintiera a gusto en esta tormenta. Ahora yo lo puedo poner en palabras y lo puedo contar y expresar, pero por momentos, en plena crisis de la enfermedad, no quería que se fuera, porque tenía miedo en el fondo de perder el contacto con esa fuente vital, con esa fuente divina que yo estaba sintiendo a partir del síntoma. Entonces resultaba muy paradójico, muy contradictorio, me sentía muy culpable porque digo, yo voy a seguir atrayendo la enfermedad con la mente, con todas estas cosas que uno lee, ¿no? que por ahí que uno lee o escucha, que encierran algo de verdad, pero que están muy simplificadas, y entonces pareciera como que si cualquier pensamiento que tenés te vas a hacer, te enfermás. No es cualquier pensamiento. Por suerte hay un montón de mecanismos de protección que no permiten que cualquier pensamiento se manifieste en la realidad, porque si no pensás, ahí te lo quiero matar, y se manifiesta, sería un caos, ¿no? No podríamos vivir. Entonces me generaba un montón de cosas internas, pero tenía bien adentro, no sé cómo, bien adentro, bien atrás, bien metida en mi célula, como una cosa que se estaba despertando, y yo la sentía y eso me daba plenitud. En el medio del barro me daba plenitud. Qué cosa aparentemente más incoherente y a la vez más bella, ¿no? Poder tener intuitivamente una mirada totalmente diferente de la enfermedad me empezó a empoderar. Yo empecé a sentir que lo que otros veían como debilidad, yo veía como potente en mí. Mirá qué fuerte que soy, que estoy pudiendo manifestar semejantes síntomas hacia el afuera. Sentía que lo que había estado adentro, guardado bajo 7 llaves y escondido, que no sabía qué era, que no tenía idea de qué era, pero sentía algo que había estado
tan metido, se había dado vuelta y se estaba volcando hacia afuera para liberarse. Y eso yo lo sentía como un poder. Y entonces decía, pero si yo tengo el poder de crear este síntoma semejante, tengo el poder para volver a un equilibrio. O no decían eso porque me molestaba un montón ahora voy, ¿no? Cuando decían lo del equilibrio. Yo decía, yo tengo el poder para sanarme. Tuve el poder para generar la enfermedad, tengo el poder para sanarme. Lo sentía en mi estómago, como comprendiendo el círculo de la vida y el círculo de la creación de tu propia vida, ¿no? Completamente intuitivo, no lo había leído en ningún lado. Después lo empiezo, cuando lo sigo profundizando con la enfermedad como camino, empiezo a confirmar esta intuición en decir, sí, el manifestar el síntoma y mostrar el síntoma requiere un nivel de poder desde el alma enorme. ¿Por qué? Porque ante la vista, que esto es lo que digo con lo de los desequilibrios, estás enferma, estás desequilibrada o estás en falta, ¿no? Estás desequilibrada no psíquicamente, sino a nivel de tu armonía biológica. Hay una enfermedad, hay un desequilibrio. Entonces, mucha gente, estás en desarmonía, tenés que, como con una mirada que a mí me reventaba que me dijeran eso, que me dijeran, estás en desequilibrio, por eso te enfermaste. Como soy culpa de enfermarme, y yo sentía que era poderosa por enfermarme, no sé cómo, porque realmente es muy opuesto a lo que estamos acostumbrados a escuchar. Yo me sentía poderosa al poder manifestar semejante síntoma, porque mientras manifestaba este síntoma tenía un pulso de vida que me hervía en las venas. Nada que ver con la muerte, nada que ver con el sentirme impotente. Todo lo contrario, me llené de poder, porque entendí que yo generé esto, o sea, todos mis instrumentos que apenas iba conociendo, pues entonces yo también tenía las llaves para volver para atrás o para resolverlo hacia arriba o para resolverlo como fuera, ¿no? Me di cuenta que yo tenía el poder, yo había generado, yo podía regenerarlo. Ahora tenía que encontrar el camino o la manera, pero yo tenía el poder y a mí eso, ¡wow! Fue un aprendizaje vivencial que me expandió la cabeza con una bomba, así, como, ¡wow! Yo tengo el poder. Bueno, después un montón de vicisitudes, porque tenés el poder, pero no sabes cómo aplicarlo. Y bueno, de eso se trata la vida, pero mi mirada de la enfermedad ahí dio un vuelco, pero 100%, 180 grados, 180 grados, y estaba en la vereda enfrente de todo el mundo. De hecho, me acuerdo que tuve algunas idas y vueltas con personas muy queridas, muy cercanas, que me decían, bueno, se ve que todo lo que vos estás haciendo para todo esto alternativo, sobre todo gente vinculada al mundo de la medicina tradicional, ¿no? Todo esto que vos estás haciendo no te da mucho resultado. Como diciendo, vos estás haciendo esto, meditás, no sé qué, o sos vegetariana, comés sano, haces yoga, pero no te da mucho resultado porque te enfermas. Pero por supuesto, porque la enfermedad es un signo de vida. La enfermedad es un signo de vida, pero como la vivimos como un signo de muerte, nos metemos para adentro, nos ponemos el sayo de culpables, el sombrero de culpables, las cadenas, y acá me quedo hasta que alguien de afuera me sane. Esa es la mirada que tiene la medicina tradicional y nosotros, ¿no? La medicina tradicional, pero sobre todo la sociedad occidental moderna, de que yo para sanarme necesito que alguien me saque esto, me cure, me dé una medicina, un remedio, algo que me limpie el cuerpo. Pero yo empecé a experimentar otro proceso, otra mirada completamente empoderadora de la enfermedad. Entonces me tocó
claro, mi postura interpelaba mucho, ¿no? Y en la segunda parte de la enfermedad, que ahí cuando vino la metástasis del melanoma, bueno, estadísticamente no tenía muchas chances. Y acá estoy, ¿no? Vivita y coleando, como se dice. Pero bueno, generó también otro impacto de, bueno, dialoguemos con la muerte. A nivel de todo el entorno, ¿no? A mí me potenció más, fue un exocet hacia la vida, pero a mi entorno le generaba mucho miedo a la muerte. Y entonces ahí yo ya estaba más empoderada que al principio, donde decía, pero ¿será que todo esto que yo hago no me funciona? Pero ¿cómo es? Porque yo me siento que yo estoy siendo capaz de sostener y mostrar y purificar un síntoma que ha condensado información que está suelta ahí, trabando y bloqueando, y el síntoma la ha condensado, la ha empaquetado y la pone a la vista. O sea, yo lo sentía como un servicio mayúsculo al sistema familiar. Y me sentía internamente empoderada, no lo podía compartir con nadie porque parecía como, a ver, vos te estás creyendo tu propio cuento, te estás creyendo que vos sos el súper y en realidad estás enferma. Entonces, bueno, yo no me quería poner el mote de enferma, justamente por eso, porque todos los patrones de pensamiento que se activan con eso, ¿no? Con la enfermedad y con todo el camino que plantea o que ofrece la medicina tradicional para este tipo de enfermedades, ¿no? que es un camino que a mí, yo cuando estaba en los consultorios esperando para hacerme los estudios tan recurrentes que tenía que hacerme, dije yo por acá me voy a morir más rápido de lo que yo quiero. Entonces no vengo más. Bueno, y así fui dejando porque yo me tenía que hacer controles cada 3 meses, una locura total para mi psique. Mi psique hubiera estado, capaz que ya no estaría, hubiera estado completamente improductiva. No podría hacer nada hacia el afuera, nada hacia el afuera en términos genuinos, ¿no? No podría expandir mi luz si yo estoy pensando en que hay algo mal en mí, de que hay algo que está desequilibrado, ergo tengo que equilibrarme, con toda la connotación que tiene estas palabras, ¿no? No es un desequilibrado. Entonces el desequilibrio no está puesto como una cosa natural del proceso de vivir, sino como algo malo. Pues yo me di cuenta que el proceso de sanación es un proceso muy profundo y es un proceso de coraje, porque empieza y se vivifica en un síntoma, pero no empieza quizá ahí en la conciencia, pero empieza mucho antes, ¿no? Porque el proceso de sanar es cuando ya toda la energía se dispone a salir para mostrarse, a manifestarse, y entonces tipo las palomas, la suelta de palomas, la energía se libera. Así es el proceso, como yo lo siento, ¿no? Y después, sí, he leído que un poco este proceso está en las escrituras sagradas, o en la sabiduría antigua, ¿no? Que como es el proceso de enfermedad es en realidad un proceso de sanación. Ya desde el momento en que el síntoma empieza a manifestarse, ya está sanando. Y así yo lo viví intuitivamente. Y me pasaba que al principio, claro, tenía solamente el cuerpo para entregarle a la medicina. Y la medicina con el cuerpo hace lo que puede. Y gracias a la medicina estoy viva, porque si no eso no me hubiera ayudado a resolver lo que yo tenía en el cuerpo, quizá, no sé, pero bueno, me ayudó en ese. O sea, yo no tengo para nada en contra nada de la medicina tradicional, sino que lo que siento es que la medicina tradicional está sesgada en una mirada parcial del ser humano, que es la mirada que tenemos todos mientras estamos en la personalidad. Cuando empezamos la personalidad nos empieza a apretar y nos empieza a quedar chica y empezás a conectar con algo más, con lo más trascendente, ya el curar, que es lo que hace la medicina y nos ayuda en muchísimas órdenes, no te da respuestas. No te da respuestas porque el síntoma todavía no se manifiesta en el cuerpo físico. Entonces, esto pasaba con el melanoma. Los controles del melanoma eran
cada 3 meses un PET con contraste, ¿no? Un tipo especial de tomografía. Y entonces, pero solo este equipamiento, esta tecnología, solo captaba las imágenes de cierta dimensión hacia arriba, o sea, a partir de cierto tamaño. Lo menor no lo captaba, con lo cual no era la voz de ley, tenés algo, no tenés nada, sino todavía no lo podemos ver. Entonces estabas todo el tiempo con el corazón en la boca porque lo capta. Entonces yo decía, pero ¿cómo es esto? Yo voy a tener que esperar hasta que un tumor se me haga más grande para que lo vea la medicina. No, yo algo tengo que poder hacer antes. Yo quiero trabajar en un plano más sutil, anterior al cuerpo físico. Y entonces ahí empezás a entrar en todo ese inmenso espacio de poder que hay, donde no entra la medicina tradicional. Incluso hay muchas terapias alternativas que te van ayudando en el plano físico y no entran en el plano, en los planos más sutiles. Algunas sí, y ahora vamos a compartir algo de eso, algunas sí entran en esos planos, pero después siempre hay un punto donde es exclusivamente tuyo, donde depende exclusivamente de vos. Todo este proceso de vos hacia afuera para encontrar tu nuevo punto de equilibrio es sanar para mí, ¿no? Es poder armonizar todo el tiempo, entrar en coherencia todo el tiempo tus propias dimensiones, ¿no? La física, que es la que estamos más acostumbrados, ¿no? Y que solo vemos la física como si fuera una máquina que funciona sin ninguna instrucción, ¿no? Que funciona en automático y que no hay nada detrás, ¿no? Del telón. En el mundo del esoterismo o de la sabiduría sagrada, lo que se dice que el cuerpo físico es autómata, completamente autómata, responde a las impresiones del cuerpo etérico, que es el cuerpo de energía, como el molde energético, que cuando vos te morís, lo que se muere, el molde energético se apaga, se consume, entonces el molde físico, listo, se va la vida, se fue la vida que está corriendo a través del molde energético, que es este cuerpo etérico. Entonces yo empezaba a entender que había otro plano, porque si no yo me tenía que quedar esperando a que el tumor creciera para que lo pueda ver la máquina que inventó el hombre. Me parecía una ridiculez, digo, pero ¿cómo puedo yo, o sea, ¿qué? ¿Me voy a sentar cada 3 meses a ir a ver si hay algo visible para sacar? O sea, estoy metida en una maraña o en un barro que finalmente haré que crezca lo que estoy esperando. Entonces dije, no, yo si me voy a morir, elijo vivir de otra manera. Entonces ahí di una vuelta y dije, no, yo voy a ocuparme de ese espacio donde solo yo puedo acceder. ¿Quién puede acceder a mis pensamientos? ¿Quién puede acceder a mis emociones? Solo yo. ¿Quién puede acceder a mis dolores guardados? A mis miedos más profundos. Solo vos, solo yo, solo cada uno podemos acceder, y ese es el mundo de la intimidad, ¿no? Lo más íntimo tuyo, solo vos podés acceder. Entonces vos podés dar tu cuerpo para que las medicinas, las terapias alternativas te masajeen, te hagan su trabajo, te armonicen, te equilibren, te hagas acupuntura, te hagas lo que vos quieras, y vos después seguís navegando en las mismas aguas de pensamientos, emociones y acciones y volverás a crear lo mismo que has creado. Con lo cual, el mando, ahí vuelvo al poder, está en vos, ¿no? El volante del vehículo lo tenés vos. Entonces, si alguien te puede limpiar o barrer o arreglar chapa y pintura de tu auto, pero si vos seguís manejando de la misma manera, vas a volver a chocar y vas a volver a hacerle bollos al auto.
O sea, vas a seguir en el mismo circuito y volvés al juego de la oca y otra vez, ¿no? Vuelvo a la cola del juego y sigo pasando por el mismo lugar hasta que en algún momento voy a ir dándome cuenta y saltando y pasando al siguiente nivel, ¿no? Que sería poder trascender ese bloqueo o ese nivel de inconsistencia y poder subir en mi nivel de conciencia o expandir mi nivel de comprensión de la divinidad. Entonces, yo puedo entregar y acá es donde me gustaría como invitarnos por eso reconsiderar el concepto de sanar. Sanar no es curar, nada que ver. La medicina tradicional solo va a afectarte el cuerpo físico. De hecho, yo que he estado todo este tiempo, y no me va a dar el tiempo para contar, pero he estado con el tema de los dolores de cabeza y bueno, voy a hacer un capítulo aparte porque tengo mucho para compartir ahí. Me hice varios estudios y claro, radiografía de cuello, radiografía de columna, tomografía de cabeza, resonancia magnética de cuello, o sea, todos pedacitos de cuerpo. Y yo decía, pero nadie me ve entera, ¿no? Esa mirada más sistémica no está ahí, la tengo que tener yo. Mientras no la tenga la medicina que está disponible hoy, pues la puedo tener yo, la puedo empezar a tener yo, que de hecho es lo que todos deberíamos ser nuestros propios médicos clínicos, ¿no? El que te preguntaba o idealmente el origen de la medicina era como la visión más integral del hombre, ¿no? Poder comprender el hombre y sus circunstancias, qué vivencias está teniendo. Entonces, que vos seas tu propio médico, que te puedas mirar, ¿qué me está pasando? Estoy teniendo este síntoma. ¿Desde cuándo? ¿Qué me ha pasado? ¿Cuándo se me activa? ¿Qué me produce? ¿Qué me impide? ¿Qué me trae? Que lo medites, más allá de que vos digas, bueno, viste, me hace bien, me alivia que me hagan masajes craniosacrales, bien, me voy a hacer masajes. Ahora, no pretendo que los masajes me curen. Si pretendo que el médico al que voy me dé en la tecla, que por supuesto lo ha pretendido, ¿no? Y que queremos que alguien nos arregle, porque estamos como todavía faltos de poder, no entendemos todavía, no asimos plenamente el poder de ser divinidad. Pero bueno, en ese camino estamos, ¿no? Entonces, siempre hay una parte, o generalmente hay una parte que querés que alguien de fuera te saque la dolencia, ¿no? Que alguien te libere de este dolor. Si yo hubiera tenido a mano algún medicamento que me aliviara el dolor, probablemente lo hubiera tomado más veces de las que hubiera querido. Como nada me aliviaba el dolor, no tomé nunca nada en este último tiempo, ¿no? Entonces, y eso va llevándote también invitándonos a no ser ni extremos, ¿no? La medicina nos puede ayudar muchísimo, incluso en todo lo alternativo que está en torno al cuerpo físico, desde que te puede ayudar a tener un cuerpo más sano, más equilibrado, bueno, la alimentación, la dieta, la actividad física, el estilo de vida, cómo dormís, con quién pasas tu tiempo, qué tiempo de ocio, de diversión, de esparcimiento social tenés, cómo es tu vida en la naturaleza, cuánto tiempo estás en la naturaleza, cuánto tiempo estás entre máquinas o entre iluminación artificial. Bueno, todas estas son cosas que podemos ir, que alguien de afuera te las puede preguntar, pero el que tiene el control y tiene que tener el control de todo esto, de por dónde voy, soy yo. Porque el otro me puede hacer preguntas que me abren, me puede dar una medicación, me puede recetar algún estudio o alguna dieta para hacer, pero el que está expresando el síntoma es uno. Por lo tanto, tomemos el poder de que si expresamos el síntoma, tenemos el poder para resolverlo. Resolverlo significa sanarlo, y resolverlo no es eliminar el síntoma, es poder entender
cuáles son las instrucciones que hay atrás de ese síntoma. Y entonces te vas, así es como haciendo el camino inverso. Creé el síntoma, que es una información, y entonces vuelvo abajo al punto de origen de la creación del síntoma para desarticular, porque ya, listo, tomé esta información, ya no me sirve, no quiero seguir creando este síntoma, pues puedo redireccionar esa energía. Todo esto requiere un trabajo enorme, que no lo hace una máquina, no lo hace una medicación, no lo hace un médico, no lo hace un masaje, lo hace solo el trabajo interno. Entonces eso es sanar, porque entonces tomás tu propio poder y sos capaz de revertir el camino, de volver al origen, de volver al centro. Es como si vos estás en el medio de la rueda de la bicicleta y con un síntoma te vas por el rayo hacia la rueda, hacia la superficie, manifestás, estás en contacto con lo externo, manifestás lo externo y después volvés al rayo, que es el centro de fuerza, es el centro de esto, está el piñón de fuerza en el centro de la rueda. En ese punto tenés vos el poder, solo vos, no puede entrar un médico ahí. No puede entrar tampoco un sanador energético. Podés trabajar en los planos emocionales o los planos sensitivos con otros que te ayuden, que te hagan las lecturas de aura, que te hagan sus registros akáshicos, viajes chamánicos, lo que vos quieras. Te pueden dar información, te pueden armonizar el aura en un momento, pero si vos seguís produciendo las mismas circunstancias, la misma información, la misma vibración, generarás los mismos resultados, ergo sería el mismo síntoma. Entonces no hay sanación ahí. Yo voy al médico y para la medicina tradicional puede haber curación si el síntoma desaparece visiblemente por un tiempo. Listo, te curaste. Pero ¿cuántos casos hay? ¿Cuántos casos? Yo diría la gran mayoría, que el síntoma vuelve a aparecer de otra manera, salvo que haya remisiones espontáneas y todo eso, pero esto ya donde no interviene la medicina. Pero el síntoma recurrente que viene, estás curada y otra vez te tenés que curar del mismo síntoma, ¿cómo? ¿No estaba curada? ¿Cómo esto otra vez me vuelve a pasar? Entonces no estoy curada. ¿Curada qué es? En un periodo de tiempo me curé de una gripe. Si siempre estoy manifestando enfermedades respiratorias, pues a ver qué pasa si voy un poquito más hondo y a ver qué hay en esto, que siempre están las vías respiratorias involucradas dándome información. Y entonces puedo ir desandando el camino de creación del síntoma. Eso es sanar, porque independientemente de del que el síntoma pueda seguir manifestándose, yo llegué a un punto, sobre todo con la metástasis, en que dije, bueno, ¿qué pasa si yo siento que tengo el poder de revertir mi enfermedad o la enfermedad? Y si no lo puedo hacer, pues no me importa. Dije, si no lo puedo hacer, no lo puedo hacer en el cuerpo físico, pero seguramente yo puedo trabajar y en eso estoy, en planos más sutiles donde no entran, no llegan otros. Entonces, aún si el cuerpo se está decayendo, yo puedo sanar. Aún si mi cuerpo se va desarmando, yo puedo sanar. Yo puedo ir entrando cada vez más en sintonía con mi propio centro, con mi propia alma, que solo yo lo puedo hacer. O sea, no significa que yo tenga una enfermedad, que yo esté lejos de mi alma. Más todo lo contrario, como yo lo siento, ¿no? Es donde se abren como, diría, agujeros de gusano, como agujeros donde te permiten entrar rápidamente de una dimensión a otra. El síntoma se abren diafragmas como cuánticos o como que te permiten viajar de un lado al otro más rápido, de un lado al otro dentro tuyo, ¿no? Dentro de todas tus propias dimensiones. O sea, el síntoma es una oportunidad, porque cuando el síntoma te pone vulnerable, y cuando estás vulnerable te entran las balas, en el sentido, te entra la luz, podría decirlo más amorosamente. Y entonces
estás más dispuesto a tomar la posta, a tomar la pista, a tomar la información. Entonces, en realidad la enfermedad como camino, la enfermedad es algo, es un movimiento, algo que te está ayudando, invitándote a través de lo que causa la enfermedad a conectar con algo más adentro tuyo, con ese espacio de poder que solo vos podés entrar. Y cuando vos vas haciendo eso, vas sanando. Y bueno, ¿qué? ¿Sanamos definitivamente? Yo creo que no, que estamos siempre en este proceso, porque sanar no es curar. Y síntomas tenemos en todos los niveles. Por ahí no tenés más síntomas crónicos o visibles o espontáneos en el plano físico. Puede ser que vos tengas tu plano físico, no manifieste los síntomas, pero por ahí tenés un montón de síntomas en tu plano emocional, un montón de síntomas de angustia, de tristeza, de depresión o de ira guardada, de enojo, de miedos ancestrales. Por ahí, y todo eso, ¿quién lo va a sanar? Eso no hay ninguna pastilla para eso. Tenés que hacer trabajo personal. Tenés que ir para adentro, encontrarte con tus propias miserias. Todo esto es un proceso de sanar. En el plano energético, en el plano emocional, no se llama curar, se llama sanar. Porque ¿quién sabe si sanaste o no? Porque en el plano físico el médico te puede hacer el chequeo de vuelta, te hace un diagnóstico, ve, no hay nada en la imagen, no hay nada en la sangre, en el laboratorio, no, da todo bien, pero eso además es una foto, ¿no?, de una película, que la vida es todo el tiempo un continuo, pero bueno, ahí te dicen te curaste, listo, te curaste. Pero en los otros planos no tenés un escáner para ver cómo estás en tu nivel de movimiento energético. Vos mismo, vos misma sos quien tenés que afinar tu sentido de la percepción para entender dónde estás parado, dónde estás en este momento necesitando reequilibrarte, escucharte, comprenderte, desarticular o desactivar minas, ¿no?, bombas que has activado inconscientemente o que has tomado de tu sistema inconscientemente, de tu sistema y del entorno, ¿no? Entonces, y vamos un poco más, el plano mental también. ¿Quién? Sí, un psicólogo te puede ayudar, pero la mirada del psicólogo es ayudarte a que vos tengas una vida más o menos armoniosa contigo y con el entorno. Ahora, que sea sana o no, porque sana para mí es ir llegando al centro más poderoso tuyo. No a poder vivir una vida como bien, o sea, ¿cómo decirlo? Como que la personalidad, una vida que sea una personalidad en coherencia. Porque la personalidad sola en coherencia en algún momento se queda encajada. Entonces, no importa, seguirá funcionando hasta que en algún tiempo la personalidad se va a desencajar o sea, se va a notar ese desencaje de la personalidad del alma. Tarde o temprano se nota, tardará una vida, unos años, lo que sea, pero se va a ir manifestando. Porque finalmente la personalidad es instrumento del alma. Entonces, si el alma no está tomando el volante, bueno, pues el instrumento pierde sentido de vida, ¿no? Y muestra, bueno, cuántas personas hay aparentemente que han vivido en mucha coherencia y cuando llegan a su vejez empiezan a tener un montón de síntomas o de enfermedades en distintos niveles, ¿no? En todos los niveles, el físico, el emocional, el mental y los superiores, que son más álmicos, ¿no? O el espiritual, para englobarlo. Pero bueno, no quiero mezclar mucho porque me quedan cosas para contar sobre mi propio proceso de sanación, que por ahí hago un segundo episodio contando un poco más y compartiéndonos de estos niveles de sanación, ¿no? Entonces, porque esto es lo que hoy hablé, es solamente el nivel individual, pero después, así como una célula en tu cuerpo no hace al cuerpo,
ahí también en el proceso de enfermedad, yo fui descubriendo toda la sabiduría que estaba en mis células, que nadie me la había enseñado de afuera. Y entonces digo, esto es sanar. A mí no me interesa sacarme el síntoma si sigo viviendo igual. Me interesa encontrar mi poder para poder desde ahí florecer, expandirme, crecer, multiplicar lo que yo traigo, de encontrarle un sentido a la vida distinto, de tener como esa vitalidad que me corría por las venas frente a las noticias más trágicas. Entonces, eso para mí es sanar. Curar no me interesa. Es de poca monta. Curar es solo de un nivel. Por supuesto, no me interesa, quiero decir, curar. No es que no me interese, no me contento con eso. No me es mi motivación. A mí me interesa ir encontrando el botón que yo puedo, porque yo sé que los tengo yo a los botones. Los botones que puedo tocar para disparar tal o cual línea energética, ¿no?, de vida. Yo tengo ese poder, porque si tuve el poder para manifestarlo, lo tengo para remanifestarlo, recrearlo. Entonces, te propongo una mirada más amable con el síntoma, más amable con la enfermedad, más respetuosos del cuerpo y sus propios procesos. En un momento, en uno de los estudios que cada estudio además eran unos nervios tremendos, porque decís, ¿cómo puede ser que mi vida dependa de un papel? Que yo pueda estar feliz o devastada porque un papel dice que yo tengo tal o cual cosa. Esto es ridículo. Eso decía con el papel del diagnóstico del melanoma. Decía, ¿cómo puede ser que un papel me cambió mi vida de un día al otro? Bueno, entonces empecé mucho a estudiar ahí, obviamente, a estudiar de biología, viste, muy Géminis. Y entonces en uno de los estudios me daba que tenía, de los estudios de los tumores, que tenía, claro, que el proceso, busqué y estudié cómo era todo esto, y es que las células intentan, cuando ven unas células extrañas o células cancerígenas, las quieren atacar y matar. De hecho, hay unas que se encargan de eso y se llaman las killers, esos son nombres que le han puesto la medicina, las que van a matar a las células, las subversivas sería. Y como cuando ven que no pueden hacerlo, que no las pueden vencer, entonces se aglutinan y forman el tumor, forman paredes protectoras para que eso no se desparrame más en el cuerpo. Yo leía esto de Wikipedia, o no de Wikipedia, de una enciclopedia de medicina, no me acuerdo cuál era la que consultaba tanto, ahora que me acuerdo. Y lloraba de la emoción de sentir qué sabiduría hay en el cuerpo, por favor. En la biología, sabe la biología cómo protegerse de la vida. Entonces ahí empecé a decir, más respeto al cuerpo, más respeto al propio proceso biológico, más respeto, y yo me puedo ocupar, que el cuerpo se ocupe de eso, que hay toda una instrucción que me excede, que yo no sé manejar, y yo puedo ocuparme de lo que sí puedo ocuparme, que es de conocer mis emociones, de qué es lo que me está pasando en mi mundo emocional, por dónde estoy, no porque haya algo que esté mal, esto es la vida, por dónde voy navegando, qué información de mí me está trayendo, qué pensamientos estoy teniendo, qué cosas van pasando, y se despliega un mundo que ni te imaginás que está relacionado con tu síntoma. Porque, y acá viene lo que dejo para el próximo episodio, es vos, yo y cada uno estamos inmersos en una cosa mayor y no estamos separados. Entonces, así como estas células del cuerpo hacían esta protección para aislar el tumor, exactamente lo mismo sucede en un organismo más grande que es el organismo humano. Entonces, hay estas células, esto se replica a nivel un poquito más macro, todavía seguimos en el nivel micro del hombre, pero esto mismo se replica en el humano, es decir, en un sistema familiar hay algunos que manifiestan la incomodidad.
el síntoma, la enfermedad o lo que sea. Pero ese síntoma no está aislado de los demás. No. Recoge información de todo el sistema y como un embudo lo ha podido procesar y expresar y mostrarlo. Eso es una virtud poderosa para mí, ¿no? Como yo lo he sentido, porque eso es un proceso de sanar el sistema. Cuando empezás a entender que tu síntoma no está aislado de donde vos sos, no está aislado de tu familia, no está aislado de un entorno más grande aún, ¿no? De tu país, de donde estás, de toda la historia colectiva en la que estás, empezás a entender que hay enfermos sanándonos, como dice la canción del Plan de la Mariposa. Hay enfermos sanándonos. Y nosotros no entendemos, creemos que los enfermos están mal. Bueno, ya se cumplió la hora, así que voy a dejar acá para no hacerlo más largo. Bueno, me encantaría escucharte, escuchar tus comentarios, tu mirada, qué te disparan todas estas palabras, estas ideas, estas reflexiones. Que abramos el debate sobre qué es la sanación, sobre cuál es la experiencia, qué sentís de la enfermedad, de los síntomas, cómo los tomás, qué sentís de cómo estás tomando tu poder para hacer este proceso de sanación, en esta parte más íntima. Bueno, hay mucho para poder seguir conversando sobre esto, así que probablemente siga en otro episodio sobre este tema porque me parece esencial en este momento, porque está todo saliendo a la luz y entonces para no confundirnos con etiquetas ni juicios, ¿no? Antes de terminar, quiero invitarte especialmente a las actividades que voy a hacer en octubre, que grupalmente no voy a hacer nada hasta octubre, con los caballos, con los caballos y otras cosas que hago, ¿no? Mezclando un poco todo lo que yo he ido aprendiendo. Entonces, la primera actividad es el curso en Mendoza, El Caballo como Puente, que es un curso que amo, lo he gestado en la pandemia, entregando todo lo que yo he aprendido de los caballos, lo que sé, te lo cuento, te lo transmito, lo compartimos, lo vivenciamos, para que vos también puedas ir tomando, no solo para aprender de los caballos, sino básicamente para aprender de vos misma, de vos mismo, ¿no? Que sea un puente y te llevas eso, como abrís puertas internas. Y eso es del 18 de octubre al 20 en Mendoza, en la zona de Valle de Uco, un lugar divino. Así que ahí te invito especialmente. Y la segunda actividad es el retiro en la abundancia se llama ahora, en San Javier, en el Cerro Champaquí, en Córdoba. Y eso es a fin de octubre, el 31 de octubre, 31, 1, 2 y 3 de noviembre en Córdoba. Así que está toda la info en la página, en la parte de cursos y retiros. Date el tiempo para tomarte alguno de estos cursos que están buenísimos. Bueno, namaste. Te dejo, que tengas una buena semana.